Hola, bienvenidos a una nueva clase. Te saluda tu amigo Carlos Pule. El tema de hoy es vectores en tres dimensiones o vectores en el espacio. Para esto primero vamos a empezar con la representación gráfica de las coordenadas en 3D. Empezamos graficando el eje positivo de las X, el eje positivo de las Y, el eje positivo de las Z. Asimismo, graficamos los ejes negativos, X negativo, Y negativo y Z negativo. Vamos a ver los ángulos que se forman entre cada par de ejes. El eje X con el eje Y forman un ángulo de 90 grados. El eje X con el eje Z también forman un ángulo de 90 y el eje Y con el eje Z un ángulo de 90 grados. Ahora vamos a recordar el sistema de ejes coordenados en el plano. Al interceptarse los ejes X y Y, se forman cuatro cuadrantes: primer cuadrante, segundo cuadrante, tercero y cuarto cuadrante. Ahora, los puntos cardinales. Los puntos cardinales aquí sería norte, sur, este, oeste. Ahora, en tres dimensiones, ¿dónde se encontrará ubicada los puntos cardinales? Entonces, el plano XY es el plano horizontal. Por lo tanto, si nosotros le hacemos coincidir con el sistema de coordenadas en el plano, el eje Y positivo sería el norte. El eje Y negativo, sur. El eje X positivo le vamos a denominar el eje del este y el X negativo sería el oeste. Para observar todos los elementos que se forman en 3D, vamos primeramente a representar un vector cualquiera en tres dimensiones. Para esto, ubicamos un punto en el eje de las X, un punto en el eje de las Y y un punto en el eje de las Z. Seguidamente vamos a representar los diferentes planos. El plano XY. Entonces, trazamos una paralela desde X al eje de las Y desde el punto en Y una paralela al eje X. Asimismo, el plano XZ, trazo desde X una paralela a Z y desde Z trazo una paralela a X. Y finalmente, el plano YZ, trazo desde Y una paralela a Z y desde Z una paralela al eje de las Y. Entonces, desde el plano XY, este viene a ser el plano XY, este el plano XZ y este vendría a ser el plano YZ. Desde el plano XY trazamos una paralela a Z. Desde el plano XZ trazamos una paralela al eje de las Y y desde el plano YZ trazamos una paralela al eje de las X. Y este punto donde se interseca viene a ser el extremo del vector, que es el segmento que une el origen con este punto. Entonces aquí tendríamos el vector.
Y una vez graficado el vector en el espacio, vamos a representar la sombra o la proyección en cada uno de los planos. La proyección en el plano XY sería esta de aquí. La proyección en el plano XZ y la proyección en el plano YZ. Entonces aquí tenemos el vector, pongámosle el vector A. Entonces si es que este es el vector A en el espacio, esta vendría a ser la componente del vector A en el eje de las X. De aquí a acá sería la componente en el eje de las Y, y de aquí a acá la componente en el eje de las Z. Entonces aquí, como pueden observar, se forman dos triángulos. Este triángulo, que es el triángulo principal o triángulo vertical, y este triángulo secundario o triángulo horizontal, que está en el plano horizontal. En este triángulo de aquí, este ángulo mide 90 grados. ¿Por qué razón? Porque esta es la proyección en el plano XZ, en el plano horizontal, y esta es la vertical. Entonces formaría 90 grados. Para que quede más claro, les voy a explicar. Aquí tengo una pequeña maqueta. Al intersecarse, como dije anteriormente, al intersecarse o interceptarse los dos ejes X y Y, se forman 4 cuadrantes. Pero al intersecarse los tres ejes, eje X, eje Y y el eje Z, se forman 8 octantes. Primer octante, segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto, séptimo y octavo. 8 octantes. Como pueden observar aquí, este es el vector en el espacio, el vector A. Esta es la vertical y esta viene a ser la proyección en el plano XY. Entonces, esta proyección con el eje vertical forma un ángulo de 90 grados. ¿Sí? Pudieron observar. Ahora, en el plano horizontal, que sería este plano de aquí, en el plano horizontal se forma el triángulo. Y en este triángulo, el ángulo recto corresponde al ángulo formado entre el eje Y y el eje X. Entonces, de esa manera, para que ustedes puedan observar y quede más claro. Continuamos. Entonces, este es el vector, esta es la proyección del vector en el plano XY, por lo tanto sería AXY, proyección en el plano XY. Y esta vendría a ser la vertical, que es AZ. Asimismo, en el triángulo horizontal, en el que se encuentra en el plano XY, el ángulo recto vendría a ser el que se encuentra aquí. Porque el eje Y con el eje X forman 90 grados. Y AXY sería la hipotenusa en el triángulo horizontal. Mientras que en el triángulo vertical, si este es el ángulo recto, estos dos vendrían a ser los catetos y esta la hipotenusa. En el triángulo vertical, aquí tenemos un ángulo formado entre la proyección en el plano XY y el vector. Y a este ángulo le denominamos el ángulo de elevación. ¿Por qué? Porque la vertical, el eje Z, es positivo. Y en el triángulo horizontal, el ángulo formado entre la componente en X y la proyección en XY
representa el rumbo o la dirección geográfica, que le vamos a representar con el ángulo phi. Ahora, lo que vamos a hacer es a graficar cada uno de estos triángulos. Graficamos el triángulo principal o triángulo vertical. Esta vendría a ser la proyección en el plano XY y esta es la componente en Z. Por lo tanto, este vendría a ser el vector A y este ángulo, el ángulo de elevación. De este triángulo nosotros vamos a determinar el módulo de un vector en el espacio. Para determinar el módulo de un vector, aplicamos el teorema de Pitágoras. ¿Qué nos dice el teorema de Pitágoras? El cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma de los cuadrados de sus catetos, AXY al cuadrado más AZ al cuadrado. Pero AXY no tenemos. Entonces, AXY se encuentra también en el triángulo secundario. Entonces nos vamos a ir al triángulo secundario, vamos a graficar. Este sería el ángulo recto. Entonces el ángulo recto está formado entre la componente en X y esta vendría a ser la componente en Y. Entonces aquí tenemos AX a Y y la hipotenusa vendría a ser la proyección en el plano XY y el ángulo phi sería el que está formado entre la componente en X y la proyección en el plano XY y este es el ángulo phi. Para poder determinar AXY, aplicamos asimismo el teorema de Pitágoras. El cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma de los cuadrados de sus catetos. Y como ya tenemos AXY al cuadrado, reemplazamos en la fórmula el módulo del vector al cuadrado es igual. En vez de AXY al cuadrado, ponemos AX al cuadrado más AY al cuadrado y más AZ al cuadrado. Despejamos el módulo. El 2, como está como potencia, pasaría al otro lado con la operación contraria, que es la radicación. Y nos queda que el módulo es igual a la raíz cuadrada de AX al cuadrado más AY al cuadrado y más AZ al cuadrado. Ahora vamos a determinar una fórmula para calcular el ángulo de elevación. El ángulo de elevación, aplicamos la fórmula seno. El seno del ángulo es igual cateto opuesto sobre la hipotenusa. Y despejamos el ángulo de elevación es igual a seno a la menos 1 de AZ dividido para A. Y ahora vamos a determinar también cuando el eje Z o la componente del eje Z es negativo, tendríamos un ángulo de depresión. Entonces, el ángulo de depresión
Asimismo, determinamos con la función seno. Seno del ángulo de depresión, que vamos a poner como D, es igual al cateto opuesto sobre la hipotenusa. Y despejamos y nos quedaría seno a la menos 1 de AZ dividido para A. Ahora, para la dirección geográfica o rumbo debemos determinar el ángulo fin. Entonces aquí aplicaríamos la función tangente de phi, cateto opuesto, sobre cateto adyacente. Despejamos phi, que es igual a tangente a la menos 1 de AY dividido para AX. Vamos a graficar los ángulos directores. Los ángulos directores son los ángulos formados entre cada uno de los ejes positivos y el vector. El ángulo director alfa es el ángulo formado entre el eje X positivo y el vector. Ángulo alfa. El ángulo beta es el ángulo formado entre el eje Y positivo y el vector. Y el ángulo gamma es el ángulo formado entre el eje Z positivo y el vector. Ahora, las fórmulas para determinar los ángulos directores, vamos a utilizar los cosenos directores. El coseno del ángulo alfa es igual a la componente en X dividido para el módulo. El coseno del ángulo beta es igual a la componente en Y dividido para el módulo, y el coseno de gamma es igual a la componente en Z dividido para el módulo. Ahora vamos a determinar el vector en función de los vectores base. Para determinar en el gráfico, nosotros vamos a representar los vectores I, J y K, que son los vectores unitarios que indican la dirección de un vector. El vector I es el que se encuentra, el vector unitario que está en la dirección del eje X, el vector J en la dirección del eje Y el vector unitario K, que es el vector unitario en la dirección del eje de la Z. El vector en función de los vectores base va a ser igual a la componente en X multiplicado por el vector unitario Y más a Y, J y más a Z, K. Y finalmente, el vector unitario. El vector unitario indica la dirección de un vector y su fórmula es vector unitario de A es igual al vector A expresado en función de sus vectores base dividido para su módulo. Pero también podemos expresar de otra forma. El vector A, vamos a reemplazarlo. El vector unitario de A es igual. El vector A es igual a AXY más AYJ más AZK dividido para el módulo. Aplicamos aquí la propiedad distributiva
Y nos queda que el vector unitario de A dividimos AX dividido para A y más AY dividido para A J más AZ dividido para A K, pero AX sobre AX sobre A es igual al coseno de alfa. Por lo tanto, nos queda que el vector unitario de A es igual a coseno de alfa y más AY dividido para A es igual a coseno de beta J y más AZ dividido para A es igual al coseno de gamma K, y nos quedó expresado otra fórmula del vector unitario en función de los cosenos directores. Y finalmente vamos a determinar el módulo del vector unitario. Entonces aplicamos el teorema de Pitágoras. El cuadrado del módulo del vector unitario es igual a la suma de los cuadrados de las diferentes componentes. Es decir, sería coseno cuadrado de alfa más coseno cuadrado de beta y más coseno cuadrado de gamma. El vector unitario, el módulo del vector unitario es igual a la unidad. Entonces 1 es igual a coseno cuadrado de alfa más coseno cuadrado de beta y más coseno cuadrado de gamma. Y aquí podemos obtener una identidad relacionada con los cosenos directores. Coseno cuadrado de alfa más coseno cuadrado de beta y más coseno cuadrado de gamma es igual a 1. Espero que este video te haya gustado y principalmente que hayas aprendido. Te espero en la siguiente clase y no olvides de suscribirte y darle like.